Antes de orar quiero hacer una fe de erratas. Fe de erratas y no fe de ratas, por favor. Porque yo hablo mal y a veces tengo una dicción un poquito muy rápida. El video anterior, en el minuto 46, 47, y lo denuncio porque la conciencia no me deja tranquilo, me mandé una herejía digna de la hoguera, tanto del lado protestante como del lado catolicismo. Aviso. Si hubiera estado en la época ahí con Calvino, lo hubiera sufrido. Dije que Jesús es 100% Dios y 10% hombre. Muy bien, acá la hermana se dio cuenta y ya me estaba excomulgando. Sí, y tienen todo su derecho. Claro, no es que no entendía el concepto y lo quise explicar mal, pero bueno, ese reloj ahí es una ayuda, pero también a veces nos corre y quería terminar rápido y me apuré. Lo estaba esperando. El pastor me dice que me va a llegar el telegrama y lo espero con mucho gusto, así que ahí estamos. Así que bueno, primero, arreglados esos errores doctrinales, les dejé una hojita, el que no la tiene y el que no está hoy en la iglesia y después ve el video y la quiere, me la puede pedir, donde tenemos un resumen de la clase de hoy, muy pequeño, y una actividad para hacer. Es el primer examen, pero este examen lo van a hacer y tienen las respuestas abajo, no es para mí entregarlo. Todos sabemos que un examen no es una manera de ver, de que la otra persona vea lo que ustedes saben, ¿no? Sino también es otra manera, otro mecanismo de aprendizaje, un examen. Y ustedes ahí en la hojita tienen un verdadero y falso, donde en algunos lugares, ¿cómo lo explico? Van a haber verdades de la Biblia sobre Jesús, pero que no están relacionadas específicamente con el libro de Colosenses. Por ejemplo, Colosenses presenta a Jesús como, y en una parte yo digo, quien consuela todas nuestras dolencias. Y bueno, puede ser una verdad sobre Jesús eso, ¿no? Pero no es como está presentado en la carta. Así que háganlo tranquilos, leyendo la carta, si quieren, escuchando el video anterior. Y después hay otras partes donde ciertas opciones son como muy absurdas a propósito, para poder contrastar con lo que generalmente hacemos y con lo que el apóstol hacía. Pero bueno, esta es otra manera más de poder aprender a través de a ver qué recuerdo, qué aprendí y qué puedo ver de la palabra. Dicho todo esto introductorio, vamos a orar porque el Señor nos acompañe en este momento. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tener este privilegio, Señor, de estar aquí presentes, aprendiendo de tu palabra. También, Señor, de la tecnología que nos acompaña para que en nuestros hogares podamos seguir, Señor, con el estudio de tu palabra. Padre, sabemos que estos estudios no son en vano, sabemos que no es, Señor, para llenar nuestra mente de conocimientos vanos, sino que es para poder relacionarnos de la manera que tú quieres que nos relacionemos contigo, Señor. Padre, quita toda distracción que haya en nuestra mente, todo cansancio, Señor. Padre, que tu paz esté sobre nosotros en estos momentos y que sea exaltado el nombre de Jesucristo. Te damos gracias nuevamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros lo que hoy vamos a ver es a las partes más doctrinales de la carta. No es que hasta ahora no vimos doctrinas, porque vimos en la primera clase que toda doctrina significa enseñanza. Hemos tenido cierta enseñanza y hemos aprendido a través de la carta, hemos aprendido sobre Pablo, sobre Colosas como ciudad, hemos aprendido el contexto cultural y social de Colosas y cómo eso llevado a nuestra época nos puede afectar congregacionalmente y cómo nosotros tenemos que afectar a la sociedad. ¿Qué más vimos? Vimos también la autoridad de Pablo como apóstol, que no residía en él, ni siquiera en la jerarquía, sino en quien lo enviaba a él, que era el Señor Jesucristo. Vimos acerca de los hermanos de Colosas, como habían creído un evangelio, el evangelio, y con eso vimos lo que significaba el evangelio.
y nunca nos tenemos que cansar de explicar qué significa el Evangelio, porque es una verdad que tiene que estar presente todos los días de nuestras vidas. Así que nuevamente lo voy a repetir. El Evangelio es las buenas noticias de que estamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Nosotros hemos cometido, y usé la palabra crimen cósmico, porque hemos hecho un crimen cósmico justamente con el pecado. Nuestro pecado está atacando directamente a Dios, y Dios no puede dejar pasar por alto eso, y lo tiene que condenar. ¿Por qué? Porque es un Dios justo, santo, pero también es un Dios de amor, misericordioso. Entonces Él tiene que ser justo y misericordioso a la vez. ¿Cómo lo hizo? Lo resolvió en Jesucristo. Dios Hijo, en Él cayó la condenación que tenía que caer en todos nosotros. Y a nosotros Dios nos ve santo y Dios nos ve a través de Jesucristo. Eso es el Evangelio, y esas son las buenas noticias que nunca tenemos que dejar de asombrarnos de eso, ¿no? Y siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Después vimos, a raíz de ese concepto, también lo que es la santidad posicional, que somos puestos en el cuerpo de Cristo. Dios no ve santo a través de Cristo, no es una santificación ya definida, ya terminada, pero Dios ve la obra terminada y Dios no ve santo. Después uno progresivamente, creciendo en la gracia, va a ir con su palabra logrando esa santificación que se completará en la presencia del Señor, no aquí. Después, ¿qué vimos también? La oración de Pablo. Vimos que Pablo oraba para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para poder, conozco la voluntad de Dios, tengo la sabiduría y la inteligencia para entenderla, comprenderla y también para ponerla en práctica. Eso llevado a que me va a dar un poder especial para toda paciencia, y esa palabra, que en el video también la digo mal, longanimidad, pues yo digo longaminidad, me crucé, es longanimidad, que significaba una largura de alma, tener un ánimo para poder afrontar ofensas, para poder afrontar situaciones adversas, dificultades en nuestra vida, que es lo necesario. Y a raíz de eso también vimos cómo tendríamos que orar nosotros intercediendo por los hermanos, ¿no? Un poco es el resumen los que vimos, pero también esto nos está hablando que algo doctrinal aprendimos, ¿no? Pero ¿por qué yo estoy diciendo que ahora vamos a ver la parte más doctrinal? En la Biblia o en la teología existe lo que se conoce como doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Las doctrinas fundamentales son todas aquellas que nosotros como cristianos no podemos dudar en el sentido de cuestionarlas. Tenemos que creerlas sí o sí, así como son. Puede ser que no las conozcamos del todo, que hay cosas que no entendamos, pero no la podemos dudar, porque afectan directamente a la salvación. Son todas aquellas relacionadas con la deidad. Después las voy a explicar. Las generales son las doctrinas que podemos tener diferentes puntos de vista. No están resueltas quizás en la palabra, quizás tiene que ver con diferentes maneras de poder entenderlas, no afectan a la salvación porque no está relacionada con la deidad, y son todas aquellas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la liturgia, ¿de qué manera vamos a hacer las alabanzas? ¿Nos vamos a juntar los sábados, los domingos, a adorar? Vamos a ver, el tema del bautismo, por aspersión, o nos vamos a sumergir. Recuerdan, el año pasado hicimos bautismos por aspersión. Eso no modifica nada, no modifica nada. Después, por ejemplo, esos son los que podemos encontrar que nos hacen diferentes denominacionalmente. Todos saben que todos los cristianos, hay un montón de denominaciones en el mundo, cristianos. Tenemos bautistas, dentro de los bautistas hay varias clases de bautistas, tenemos metodistas, anglicanos, pentecostales, todos ellos, todos somos hermanos, porque no estamos creyendo en algo distinto en cuanto a Dios, sino son ese tipo de diferencias. La doctrina fundamental es, para que quede claro, es por ejemplo la Trinidad, un Dios en tres personas. Puede ser que no comprendamos
del todo el concepto, porque no se puede siquiera buscar una explicación exacta, pero lo tenemos que creer, está. Es un solo Dios en tres personas, consustancialmente. Y quédense con esa palabra, consustancialmente, porque vamos a ver algo de sustancia más adelante. Todo lo que tiene que ver con Jesús y su deidad. Jesús es Dios, su nacimiento virginal, aquello que corregía al principio del video, ¿no? 100% Dios, 100% hombre. Es lo que se conoce como unión hipostática. La unión hipostática es la doble naturaleza que no se mezcla, no se pierde nada ni de Dios ni de Jesús, y eso es acerca de la deidad de Cristo. Y todo lo que tiene que ver con la salvación por gracia, por méritos de Cristo y no nuestra. Ahí tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Y por qué vengo a hablar ahora acerca de esto de las doctrinas fundamentales? Porque se nos van a presentar ahora doctrinas fundamentales. El apóstol nos va a empezar a hablar, porque vamos a ver Colosenses 1, del 15 al 16, solo dos versículos, no vamos a terminar nunca, voy a citar todo el año. Prometo que después me voy a apurar un poco. Vamos a ver solo dos versículos donde nos vas a hablar quién es Cristo, quién es Jesús y qué, más adelante, qué hizo por nosotros. ¿Y por qué el apóstol está presentando esto tan fundamental ahora? Por el tema de las herejías, porque las herejías van a atacar la suficiencia de Cristo, van a atacar la deidad de Cristo, su naturaleza, y también el medio de salvación, porque ciertas herejías nos proponían la adoración de ángel como un medio para poder llegar a la salvación. Entonces, por eso Pablo nos va a presentar este tipo de doctrinas ahora, doctrinas fundamentales. Y la verdad que yo les tengo que confesar que para preparar esta clase me costó un montón. No porque no tuviera el material, no porque no lo hubiera sabido, pero anteriormente que hablé de Pablo, de Colosas, de la iglesia, y cuando estamos hablando del hombre, cuando estamos hablando de todo esto que nos rodea, hay como un margen de tranquilidad, ¿no? Pero el empezar a hablar de Jesús, de Dios, yo sé que esto puede afectar mucho en cuanto a las almas, y presentarlo de una manera equivocada puede hacer que una persona no pueda conocerlo como debe conocerlo, llegar a él como debe llegar, y puede afectar inclusive su salvación, ¿no? Por eso hay que tener un cuidado y un respeto tal, ¿no? Nosotros, criaturas tan finitas, tan pequeñas, poder definir a Dios, poder entenderlo a Dios, qué somos, pero Él así lo quiere, Él quiere que nosotros lo conozcamos, y Él se reveló en su palabra. Así que bueno, acompáñenme en esta tarea un poquito, vamos a decir, un deporte de riesgo. No es un deporte, es un chiste eso. Pero bueno, con todo temor en el Señor vamos, que nos acompañe, ¿no?, su Espíritu. Colosenses 1, del 15 al 17 voy a leer y después me voy a detener en el versículo que vamos a tratar. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nos vamos a quedar con Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y quizás podemos ver esta frase, la imagen del Dios invisible, y pensar, bueno, que es lo mismo aplicaría a cada uno de nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La palabra en griego es exactamente la misma, eikon, donde viene nuestra palabra ícono. Pero por el contexto y por quién es la persona de Jesús, vamos a ver que no es exactamente lo mismo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza porque Dios nos hizo con razonamiento como Él tiene razonamiento, intelecto como Él tiene intelecto, capacidad de relacionarnos como Él se relaciona, amor como Él tiene amor, pensamientos como Él tiene pensamiento. En eso somos hechos a imagen y semejanza,
pero vamos a saber que ninguno de nosotros tiene los mismos pensamientos que Dios, ninguno de nosotros razona como Dios razona, ninguno de nosotros nos relacionamos como Dios se relaciona, ninguno de nosotros tenemos siquiera el amor que Dios tiene. Yo, Nicolás, y creo que ninguno podría decir, como dijo Jesucristo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ninguno podría decir eso. Y lo que está diciendo Jesús ahí es que Él es la misma imagen de Dios en el sentido de que Él es Dios, ¿no? Para poder ir un poquito más a fondo en esto, vamos a ir a un pasaje paralelo que habla un poco de esto y nos amplía, que es en Hebreos 1:3, pero voy a leer un poquito más atrás. Dice en Hebreos 1:1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Paréntesis, en la Biblia interlineal que está en griego se lee, nos ha hablado en Hijo. Parece una sutileza, pero por Hijo parece que es que Él habló y Jesús repitió. Y hablar en Hijo es que lo que habló Dios es Jesús. Jesús mismo es lo que Dios habló. Habló en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sigue el versículo, pero bueno, va a hablar acerca de la purificación que hizo a través de él, que no nos viene en el caso, que es importantísimo, pero no nos viene en el caso de explicar el tema de que es la imagen del Dios invisible. Si yo acá trajera una hoja, y en la hoja hubiera el dibujo de una cama, y yo les digo, esto es una cama, ustedes me van a decir, no, eso es la imagen de una cama. Si yo traigo una cama, primero se van a querer tirar todos en la cama, por el horario, pero la cama es eso. Jesucristo, cuando es la imagen del Dios invisible, no funciona de esa misma manera. No es la imagen porque es la copia del original. Se está refiriendo a otra cosa. Es el original mismo, es Dios mismo. El tema de la sustancia, a mí me llamó la atención la palabra, la imagen de su sustancia. Sustancia en el griego significa lo que está por debajo, lo que está sosteniendo. En otras palabras, lo que realmente se es. Todos sabemos el agua. El agua es un elemento líquido que nosotros podemos beber, refrescarnos, limpiamos a través del agua, ¿no? Pero ¿cuál es la sustancia del agua? Está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno, H2O. Cuando yo hablo qué es el agua, y si yo a ustedes les digo H2O, van a entender que eso es agua, ¿no? Entonces, para ver qué es la sustancia de Dios, tenemos que ver qué es Dios. Y qué tarea difícil, por favor, tratar de explicar a Dios, ¿no? Vamos a hacer un intento porque Dios nos lo reveló a través de la palabra. Dios es un ser, persona existente, inoriginada, no tiene origen, es inmutable, nunca cambia, es eterno, tiene que ver con los 2 que nombré antes, no tiene principio ni fin, tampoco cambia en ese sentido, es autosustentante, no necesita de nada ni de nadie, no necesitó de crearnos, no necesita la iglesia, no necesita el universo, nada. Se sustenta él mismo y de hecho es el que sustenta todo. Y después todos los atributos, que estaría bueno en algún momento hacer un estudio sobre los atributos, ¿no? Que es la omnipresencia, el estar en todo lugar, donde quiere y como quiere, es el único que lo puede hacer, omnipotente, el único que tiene toda la potencia, todo el poder, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce, el único. Él es santo, el único que tiene santidad por sí mismo. La santidad es la perfección de todos los valores morales. Ser santo es ser justo, Dios es justo, es el único justo y es el único que tiene amor en sí mismo. No por sí mismo, sino en sí mismo. Aclaro por si se escucha raro en el YouTube. Es el único que tiene amor en sí mismo. Y es todas esas cualidades, cuando yo las nombro, si hacemos un juego de adivinanza,
Yo les digo todo esto, ustedes me pueden decir Dios. Eso es la sustancia de Dios. Que eso mismo que es Dios es Jesús y también es el Espíritu Santo, no nos olvidemos. Lo que pasa es que acá estamos haciendo el centro en Cristo porque en la carta nos presenta a Jesús, ¿no? Pero ese es el concepto de la Trinidad. Por eso cuando yo hablé de Trinidad, al hablar de las doctrinas fundamentales, dije, quédense con esta palabra, consubstancial. Los tres tienen la misma sustancia, los tres tienen los mismos atributos. Entonces decir que, volvamos a Colosenses, decir que Él es la imagen del Dios invisible, es decir que Él es Dios, que Él es Dios mismo, no que por Él podemos llegar a ver a Dios. Por Él conocemos a Dios, en Hebreos dice. En otros tiempos habló por los padres, que son los patriarcas, por los profetas, por Moisés también a través de la ley, y ahora nos habla en Hijo. Conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Y a veces yo me acuerdo a mí me gusta ver unas charlas, unos debates que hay entre ciertos apologistas. Un apologista es una persona que se dedica, un estudioso, un creyente, a veces sí, a veces no son creyentes, bueno, supongamos que son creyentes, no lo sabemos, que se dedican a estudiar acerca de Dios y debaten en universidades con ateos prestigiosos, ¿no? Y yo nunca me voy a olvidar de uno que vi que un ateo le dice, bueno, así como enojado, si Dios quiere que lo conozcamos, ¿por qué no viene y se hace presente ahora? ¿Por qué no se presenta ahora y dice que es Dios y todos vamos a creer? Y este apologista le dice algo así, le dice, si ya vino, ya se presentó, ya se hizo presente y lo crucificaron. Ese es el concepto. Dios mismo caminó por las calles polvorientas de Jerusalén y viéndolo no lo pudieron ver y lo crucificaron. ¿Y por qué digo viéndolo no lo pudieron ver? Nosotros cuando vamos a los evangelios vemos los milagros que Jesús hizo, ¿no? Levantó a los muertos, sanó la vista, dio voz a los mudos, un montón de milagros. Nosotros lo vemos como milagro y a veces lo usamos en el sentido, y no está mal, que bueno, que Jesús puede hacer todo eso en tu vida. Pero en los evangelios todo eso se presenta como principio de señales. Está presentado porque nos está diciendo, todo eso decía el Antiguo Testamento que iba a ser el Mesías, el enviado de Dios. Y todo eso que Él hacía son milagros que lo hacía mostrando que Él era Dios, que lo podían haber llegado a ver como Dios, pero no lo vieron y lo crucificaron. Entonces, cuando venga algún vecino, algún compañero de trabajo y nos diga, mostrarnos a Dios, tenemos que presentarle a Jesucristo de los evangelios, correctamente presentado. En casa con Juli y con mi esposa siempre escuchamos un predicador que lo deben conocer, un gallego porque es de Galicia, no porque es español, que es Samuel Pérez Millos, y él dice una frase muy linda que no la quiero decir de otra manera, que la tengo por acá, a ver, que dice que Dios nos abrazó con abrazo de hombre. Dios nos abrazó con abrazo de hombre, Jesucristo. Esa frase a mí me encanta. La imagen misma de su sustancia. Y podemos ver también que en Juan 1.8 nos dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos a Dios porque conocemos a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ahora, hay una idea a veces equivocada en el pueblo de Dios y en el mundo en general. Alejandro nos está hablando acerca de esa imagen que tenemos de Dios como un abuelito, ¿no? Que todo nos da, todo, ¿no? Esa es una imagen que tenemos de Dios. Nosotros solemos construir imágenes de Dios, esos son ídolos. Pero hay otra imagen en el cual separamos a Dios de Jesucristo, y que vemos en el Antiguo Testamento presentado un Dios sentado en un trono como un juez que por nada se conmueve, que es violento, que manda a matar, que es vengativo, y vemos a Jesucristo como que fuera otra cosa, misericordioso. Él mismo se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, comió con pecadores,
perdonó a la mujer adúltera, ni yo te condeno, le dijo. Y separamos eso. Y hay hasta una herejía hoy en día. Hay una persona muy llegada a nuestra familia, que es por la cual nosotros llegamos a Cristo, que por un tiempo largo dejó la iglesia y empezó a creer cualquier cosa. Y es una herejía que anda vuelta por internet, no la voy a explicar del todo, pero que sale del gnosticismo justamente, que es decir que en el Antiguo Testamento hay un Dios escondido que no es el Dios Padre de Jesús, y que en el Nuevo Testamento es un Dios distinto, totalmente falso. Nosotros tenemos que saber que todos los atributos de Dios son los mismos que los atributos de Jesús. Tanto Dios como Jesús son misericordiosos, se conmueven. Tanto Dios como Jesús perdonan, pero tanto Dios como Jesús también son ese juez. Fuego consumidor, pero también es agua que purifica. No podemos disociar eso. No lo podemos disociar. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Y esto nos viene de esto, ¿no? Es la imagen del Dios invisible. Si me siguieron, si no cualquier cosita me frenan. Y si escuchan que digo una burrada, por favor también me frenan, ¿eh? No tengan compasión de mí en ese caso. Bueno, ahora vamos con una de las frases más polémicas de la Biblia. El primogénito de toda la creación. Por eso no quise avanzar mucho yo con el estudio del día de hoy, porque son dos cosas muy importantes. De acá se agarran los testigos de Jehová al decir que Jesús no es Dios y que fue la primera persona creada por Dios, especial, pero no es Dios. No es algo nuevo, es una herejía que ya había en el siglo III, que es el arrianismo, un tal Arrio, dio la noción de que, que Dios había creado a Jesús de una manera especial y que por medio de él había creado todos los demás. Ahora, cuando venga un testigo de Jehová a nuestras casas, ¿por qué vamos a ver esto? Quizás nosotros que quisiéramos explicárselo y está en nuestra mente, se van a convertir. Gloria a Dios si eso sucede, oramos para que se conviertan, tengamos en cuenta que es una doctrina fundamental porque está negando la deidad de Cristo, pero esto es para que nos quede bien en claro quién es Dios y ellos no nos vengan a confundir a nosotros, o podamos nosotros acompañar a algún hermano que está comenzando y poder explicarle estas cosas si fueron increpados por algún testigo de Jehová. ¿Qué significa esto de primogénito? Hay una frase muy linda de Agustín de Hipona que dice: tengo 1000 razones para aquellos que quieren creer y ninguna para el que no quiere creer. Creo que era de Agustín de Hipona, si no me equivoco. Y esto lo digo por los testigos de Jehová, por los ateos también, ¿no? Tengo 1000 razones para el que quiera creer, pero ninguna para el que no quiera creer. Esa frase es tremenda. No es bíblica, pero es tremenda. ¿Qué es primogénito? A simple vista, cuando leemos primogénito, ¿qué pensamos? Un primer hijo. Uno tiene 2, 3 hijos, el primogénito es el primero, ¿no? Bueno, el pueblo de Israel usó esta palabra de diferente manera. No solo era el primer hijo, a veces sí, sino que la palabra primogénito, y es usada acá, tiene que ver con un lugar de importancia. El primogénito era aquel que iba a heredar todo, o una doble porción, y el que iba a tener una responsabilidad de liderazgo. El hijo primogénito iba a liderar. Eso lo podemos ver en el Señor Jesús. Es el que lidera y es el que hereda todo. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un ejemplo, Éxodo 4:22, Jehová le habla a Moisés para que le diga a Faraón lo siguiente. Dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, mi primogénito. Bueno, nosotros pensamos Israel no fue el primer pueblo que hubo en la tierra, el primer pueblo creado. Ya había otros pueblos. De hecho, Abraham, cuando todavía no había sido fundado, no había sido formado el pueblo de Israel, se encuentra con otros pueblos, se encuentra con los egipcios. Acá está diciendo Dios que es el más importante para él, el que él eligió como heredero de sus promesas. Otro ejemplo, volvamos a Abraham. Abraham tuvo un montón de hijos, ¿no?
pero nosotros siempre recordamos a Ismael e Isaac. Pese lo que nos pese, Ismael es hijo de Abraham. No es hijo de la promesa, no fue hijo de su mujer, de Sara, pero fue el primogénito de Abraham. ¿O no fue el primogénito? Fue su primer hijo. ¿Quién heredó todo? ¿Quién tuvo el liderazgo? ¿Quién heredó las promesas? Isaac, que no fue el primogénito. ¿Qué nos demuestra esto? Que la palabra primogénito culturalmente era usada en otro sentido. No siempre era el primero, sino el que era más importante. Y nos está hablando acerca de la importancia de Jesús ante todo. El ser el primogénito de toda creación nos dice que Jesús es más importante que todo lo creado. Y continuemos. No me quiero perder nada. Bueno, nos está hablando también, con esto nos está hablando un poco también de la eternidad de Jesús, nos está hablando de la deidad de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque nada había antes de él. Si nosotros continuamos con el versículo 16, no dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, si nosotros nos pensamos que Dios creó el universo, creó la tierra, creó el agua, los ríos, las playas, los mares, todo lo creó para nosotros, estamos equivocados. Dios lo creó para Jesús, Jesús lo creó para él mismo. Ahora, nosotros estamos mandados a disfrutar de todo eso que él creó, ¿no? Por su amor, nosotros yo diría que inclusive estamos, entre comillas, por favor, obligados a disfrutar de todo esto que él ha creado para él mismo, nos comparte, ¿no? A todos, inclusive a los no creyentes, todos disfrutamos de la creación de Dios, pero no fue hecha para nosotros, no somos el centro de la creación y no somos el motivo de la creación. El hombre no es el centro de la creación. Es Jesús, sepamos esto. Nos puso, ¿sí?, para que lo podamos disfrutar y nos permite eso, ¿no? Pero bueno, acá yo podría detenerme en la creación, ¿no? En explicar qué es lo invisible, cuáles son los tronos, cuáles son los dominios, las potestades. Pero acá sería, si yo me pongo a ver todas estas cosas, sería poner el foco en donde no está puesto el foco en la palabra de Dios, ¿no? Son aquellas criaturas que él creó, aquellos ángeles que él creó, pero el foco está puesto en Jesús. ¿Y por qué el apóstol va a ir a esto, a querer contarnos esto? Porque había una herejía que hablaba sobre la adoración de ángeles. Entonces decían, no vamos a adorar los ángeles no nos llevan hacia Dios, como ustedes dicen. Ellos fueron creados por Dios y para Él. Por eso lo pone, por eso también nosotros no vamos a hacer un foco sobre explicar qué es una potestad, qué es un dominio. No es el tema de esta carta y en este momento. Después nos dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nuevamente la idea de la eternidad de Dios y la idea que Él le da vida a todo. Y ahora, para poder ver esta parte de que en Él todo subsiste, vamos a ir a ver un video. Antes de comenzar el video, yo ahora le digo a los chicos, no se mareen. Si no les gustan la física y la matemática y no entienden nada como yo, no se centren en los números, porque van a ver un sinfín de números y de cosas. Miren el concepto en general de lo que vamos a ver. Y después, comento brevemente el video y si alguno quiere comentar algo del video, está abierto a hacerlo. Si puede ser el video, gracias. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo.
Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino.
Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Bueno, lo que acabamos de ver es lo que en la apologética se conoce como el argumento cosmológico, ¿no? Y el ajuste fino. Todo está diseñado de una manera que un mínimo cambio, todos esos números que vimos al principio, hubiera hecho que no hubiera existido la vida para nada. Después mostraron unos científicos ateos, algunos conocidos, como pudimos ver, que ellos no es que reconocen a Dios, pero reconocen que es imposible pensar que es la casualidad la que hizo el universo, el mundo, todo, ¿no? Y por último, los últimos científicos que aparecieron, Paul Davies, por ejemplo, son cristianos que se convirtieron después, ¿no? Eso es hermoso. Lo que vimos es eso, es ese ajuste finito que se llama, el ajuste fino del universo. Jesús, el creador de todo eso. Jesús el que lo sustenta ese universo tan vasto, tan con números que no lo vamos a poder llegar a entender nunca. Ni siquiera si lo entiende, qué sé yo, Enzo, que está con el tema de las computadoras y los números, ¿no? No sé, es algo increíblemente. Y ese Jesús sustenta tu vida, mi vida, sustenta, te diría que hasta la vida de tu mascota, todo sustenta. Y algo tremendo y que no vamos a poder entenderlo, Él también sustenta aquellos potestades, aquellos dominios, aquellos ángeles caídos también. ¿Y por qué lo sustenta? Porque hay un propósito eterno en Dios. Los tiene reservados, dice la palabra, para el día del juicio. Ese es el Dios grande que tenemos nosotros. Ese es el Dios que nos creó y nos da la vida y nos sostiene. A Él es al que nosotros tenemos que adorar. A Él es el que nosotros tenemos que ponerlo en el centro de nuestra vida. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. No sé si alguno quiere comentar algo, o del video, o de la clase, o de lo que sea, algún testimonio o algo, me dice, sin micrófono, pero dale. Uh-huh. Wow. Gracias, Velo, por compartirnos. La verdad que sí, yo me acuerdo que una vez habíamos hablado y me compartiste algo del libro de Stephen Hawking, ¿no? Y ahí entra lo que decía Agustín de Hipona. Tengo 1000 razones para el que quiere creer y ninguna para el que no quiere. Él lo ve, él lo entiende, hasta lo entiende mentalmente que no puede ser casualidad, pero lo niega, no quiere creer. Bueno, un hermano que quiera orar, por favor, con o sin micrófono me lo dice. Oramos.
Querido Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por la posibilidad de, desde nuestro humilde lugar, nuestro chiquito lugar, con nuestras limitaciones, intentar conocerte más, entender cuán glorioso y cuán grande sos, Señor, y qué lugar ocupamos dentro de la creación. Gracias, Señor, por poder mostrarnos a través de tu palabra tu verdad, Señor. Te rogamos que la podamos tener siempre presente en nuestros corazones y darte el lugar que solamente vos mereces. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los espero el próximo domingo, 9:30 horas. Los hermanos que están viendo por internet son también invitados, bienvenidos. Y que no tenga la hojita con el pequeño examen que hicimos, me la pide. Tanto el que está acá como el que está en su casa, después me puede contactar y pedirme la hojita con el resumen y la práctica. Un abrazo, bendiciones a todos.